Iniciando grabación. Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos, ya en directo. Bueno, en directo. En nuestro directo, ¿verdad, Daniel? Hola. ¿Qué Hola, tal? Natalie, buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Buenas Contento de tardes. conversar contigo. Sí, que hace tiempo, que no... Bueno, yo te sigo la pista porque eres un auténtico nómada digital, pero bueno, que hacía tiempo que no teníamos un ratito. Así que bueno, sin más dilación, os presento a Daniel Ulloa, que siempre me cuesta arrancar las entrevistas. Es psicólogo junguiano y bueno, pues somos excompañeros del máster en psicología clínica y de la salud que hicimos hace ya tiempo en Barcelona. Así que bueno, al hilo de unos artículos que a mí la verdad que me movilizaron y me gustaron mucho, que leí en su blog y que os invito a todos, a todas, a que les echéis un vistazo a esos artículos, pues a raíz de esos escritos sentí mucho, ¿no? Las ganas de poder hacerte una entrevista, Daniel, y es por eso, ¿no? Que de alguna manera te he pedido este espacio, este ratito, para que podamos charlar de algunos asuntos que, bueno, tanto tú como yo, tú desde la perspectiva junguiana, yo desde otra perspectiva más gestáltica, pero siempre desde esta mirada humanista, bueno, nos encontramos, ¿no? En la consulta, en la terapia. Entonces, bueno, me apetece mucho abordar unos temas que seguramente van a ser de mucho interés para nuestros y nuestros oyentes. Porque vamos a hincarle el diente al gran tema que es el amor, que siempre nos encanta hablar del amor y especialmente de los conflictos en el amor, ¿no? En las relaciones, especialmente de pareja, y nos vamos a un poquito focalizar. Así que, bueno, ¿estamos preparados, Daniel? ¿Con ganas? Listo, pues interesante la conversación, que es como uno de los grandes temas de la vida. Entonces, cuando quieras, podemos comenzar. Muy bien. Pues yo quería arrancar bueno, con una cuestión como que nos encontramos en general, ¿no? Casi todos los terapeutas en consulta cuando nos vienen los pacientes, los clientes con los problemas de pareja, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos que digamos que la demanda, el sufrimiento, debido a los conflictos, ¿no? que presentan las personas en la pareja, choca mucho, vienen como con una idea de que, claro, la pareja es un espacio de armonía, de felicidad, ¿no? Tenemos un poquito, estamos atravesadas por esa idea de que la pareja es eso, debería ser un espacio de felicidad. Sin embargo, pues la realidad nos dice lo contrario, ¿no? Que realmente es un espacio en donde aparecen muchos conflictos. Entonces, desde una visión, digamos, una propuesta terapéutica centrada en soluciones, nos encontramos que, claro, los conflictos de pareja pueden ser síntoma de una patología, de un déficit. Sin embargo, a mí me gusta mucho esta visión, ¿no? Bueno, que tú reflejas seguramente en tu trabajo, pero bueno, en estos artículos lo explicas muy bien, ¿no? Como los conflictos de pareja como un motor de transformación, como una puerta, ¿no? Realmente de transformación, de iniciación. Cuéntanos un poquito. A mí me gustaría que profundizáramos por aquí. Pues sí, desde la perspectiva junguiana se considera que el motor de la transformación, de la complejización de la psique, que es algo a lo que inherentemente estamos llamados, es a partir de la frustración. O sea, no hay movimiento, no hay complejización, sino es a partir de la frustración, de algo que nos incomoda, que nos moviliza a dejar de ser lo que hemos sido y a buscar desplegar como nuevas actitudes, nuevas perspectivas. Y la pareja y las situaciones que vivimos en pareja, pues es una de las grandes situaciones que, en lugar de, como tenemos la expectativa de brindarnos como tranquilidad o armonía, pues nos generan muchas frustraciones, porque las personas no cumplen como las expectativas que les
atribuimos o que esperamos de ellas. Entonces eso genera frustración, pero también movimiento y también recursos precisamente para afrontar esas frustraciones que permiten que haya esa evolución tanto de los miembros de la pareja como de la pareja misma, porque desde la perspectiva junguiana se considera también que la pareja es un ente también que está en proceso de complejización, de movimiento, de despliegue de recursos, que pasa también por diferentes etapas y desde la perspectiva junguiana se considera que precisamente no es, el crecimiento no es algo como lineal, sino que se da como a partir de diferentes movimientos que suceden cambios cualitativos y en el interior de la pareja pues también suceden esos movimientos y de cualitativos de cambio y suelen ser a partir de crisis, ¿no? Entonces es como la imagen de que la vida es un pequeño desierto con oasis, porque obviamente no es que toda la pareja va a ser un drama y una tensión, hay momentos de mayor tranquilidad, pero hay momentos en donde es como más intenso esta situación de frustración y es cuando se considera que es el espacio o las circunstancias que nos están pidiendo un cambio tanto individual como de pareja, ¿no? Sí, esto me hace como preguntarme qué es lo que ocurre, ¿no? En ese viaje que es la pareja, que normalmente el encuentro de la pareja empieza con una experiencia profunda de amor, con una experiencia incluso como luego vamos a abordar, ¿no? Como una posibilidad también de conectar con ese self del que habla Jung, y de repente esa experiencia, casi a veces que puede llegar a ser incluso transpersonal, deriva y en ocasiones degenera, ¿no? En una batalla, ¿no? Como el amor se da la mano, ¿no? Se daba la mano de la guerra en momentos y eso que en principio era un espacio de unión, de conexión, de creación, se convierte, ¿no? En un espacio de pelea, de conflicto. ¿Qué es lo que ocurre en esa deriva, ¿no? Desierto, oasis, bueno, un poquito usando estas metáforas también. Mm. Pues hay algo importante ahí, es que en este ámbito de la pareja y del amor y lo que sucede ahí en este fenómeno misterioso es una distinción entre el enamoramiento, como esa fascinación que tenemos por un otro y que nos invita al acercamiento, a entrar en contacto con esa persona, a vincularnos con esa persona, y se considera que es como una especie de ilusión, de fantasía, pero de alguna manera adaptativa porque es lo que nos invita a ese encuentro con un otro. Entonces, como primer aliciente, ese enamoramiento es necesario, pero ya el amor o la construcción de un vínculo de compromiso con esa pareja implica pasar por la frustración del desvanecimiento de esa ilusión. Entonces, a partir de la frustración de ese desvanecimiento, se produce una crisis, un primer contacto con lo que es la realidad del otro, que ya no es como tan maravillosa o maravilloso como nos lo hemos imaginado, sino que tiene aspectos también oscuros, aspectos que la hacen más humana, ¿no? Porque a veces en el enamoramiento precisamente le atribuimos es un aspecto casi que divino, ¿no? O sea, y hay una fascinación en la psicología junguiana, se relaciona como si fuera casi mística, ¿no? Entonces esa persona como que nos devuelve esa sensación de volver a estar completos, ¿no? Y unidos y en un estado de bienestar que se hace referencia como en el desarrollo de la conciencia de ese estado como paradisiaco, ¿no? De estar vinculados con la Gran Madre. Entonces, en el enamoramiento volvemos a vivir eso y en la frustración del enamoramiento se generan las circunstancias que nos permiten desplegar eso que vemos en el otro, esa sensación de completud, desplegarla como recursos internos, como aspectos internos que necesitamos evolucionar, desplegar. Entonces, el enamoramiento es una etapa, ¿no?, necesaria para la posibilidad de, a partir de la frustración de su desvanecimiento, poder llegar a construir ese vínculo
afectivo y de compromiso que puedes llegar a ser unas de las definiciones de amor, ¿no? Y se da a partir, en la pareja vivimos como las dos facetas de ese aspecto de lo materno del self, que es como la que nos genera completud, cuidado, satisfacción incondicional, pero el self también, o ese aspecto como misterioso interno, también tiene el aspecto devorador o generador de muerte, y ambos los vivenciamos en la pareja, pero el aspecto generador de muerte o de frustración también hace parte, es necesario de ese proceso de complejización, porque es el que nos motiva como a morir en los aspectos anteriores, a desgarrarnos en los personajes que hemos construido para darle lugar a otros nuevos. Entonces también es necesario a veces que esa pareja la veamos como la bruja o como el depredador que nos está impidiendo ser, porque en el mismo medida nos está promoviendo precisamente a complejizar nuestra personalidad, a crecer, a ser otros, ¿no? Entonces ambas facetas del ser los vivimos y ambas facetas son necesarios para esa complejización, para ese movimiento interno, ¿no? Ay, me está gustando cómo estás hablando de la sombra, ¿no? Sin llamarle sombra, pero como qué importante, ¿no? Esto de poder no solo mirar, ¿no?, la cara luminosa o amorosa en el sentido más romántico de la palabra, ¿no?, del vínculo, sino también poder mirar esa oscuridad, ¿no?, ese depredador, esa bruja, esos aspectos que están ahí, pero que aparecen precisamente en el vínculo de pareja, ¿no? Es como una especie de trampa, ¿no? Porque hay un impulso que nos lleva al amor para poder experimentar, ¿no? Buscando como una experimentación del amor, y sin embargo es la puerta para ir de bruces a la sombra, ¿no? A ver los aspectos más difíciles de nosotros mismos. A mí ahí me gustaría que pudiéramos entrar ahora, ¿no?, en los temas de la sombra. ¿Cómo definís los junguianos la sombra, Daniel? Pues la sombra es como una de las aspectos con los que de alguna manera nos relacionamos con ese aspecto de lo trascendente, del self, es todo de lo que no hemos sido conscientes, bien sea desde la perspectiva freudiana, porque lo hemos reprimido, ¿no? Porque no es compatible con la imagen que nos hemos formado de nosotros mismos para ser aceptados. Entonces, una parte de la sombra son esos aspectos reprimidos, pero para lo junguiano también la sombra es aquellos aspectos de lo que no hemos sido conscientes, que no hemos desplegado interiormente y que también son potenciales valiosos, pero hasta ahora no han hecho como parte de nuestras capacidades o del personaje psíquico que puede llegar a desplegar esos aspectos. Entonces, a veces también en las relaciones de pareja proyectamos la sombra positiva en el otro. Entonces, todo aquello que anhelamos ser, pero todavía no estamos como en capacidad de desplegarlo, pues lo visualizamos en el otro, tenemos fascinación por eso, y como hay una necesidad de desplegar eso que hemos anhelado en el otro, visualizamos en el otro y que no poseemos, pues llega un momento en que eso al principio nos resulta atractivo, pero después nos genera como una irritación, se convierte más bien en lo que nos molesta del otro porque hay una necesidad de desplegarlo interiormente. Una de las expresiones de nuestra sombra inconsciente es aquello que nos perturba del otro y que va más allá de las circunstancias del contexto, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que hay algo ahí que nos mueve interiormente, que nos fastidia, que nos perturba, puede ser un indicio de que hay un aspecto sombra ahí que necesita ser cultivado, potencializado, darle espacio en nuestra vida, y a veces es a partir de esa incomodidad que nos genera el otro que nos podemos dar cuenta de eso. Sí, un gran aspecto sombrío en las relaciones de pareja son los celos, ¿no? En principio, bueno, el tema de los celos son controvertidos, ¿no? Porque, bueno,
podemos quedarnos en una mirada superficial, ¿no? En que los celos son buenos, son malos, son causa de la inseguridad, son promovidos por, en fin, la cultura. Nos podemos quedar ahí, pero a mí lo que me parece interesante es como mirar, ¿no? ¿Qué oportunidad trae los celos? Porque los celos son un sufrimiento muy grande, ¿no? Cuando los tenemos y los sufrimos. Y de alguna manera es difícil lidiar con ellos, ¿no? Sin embargo, creo que si atravesamos el juicio sobre bueno o malo, también los celos pueden ser una puerta, ¿no? De profundización y de exploración y de crecimiento. Sí, algo como particular de la psicología junguiana es que considera que todo lo que emerge en nuestra psique tiene sentido, nada está ahí por fastidiar o nada es como una patología porque sí, ¿no? Tiene su sentido. Y también algo particular de la psicología junguiana es que considera que lo que puede llegar a ser patológico, por nombrarlo de alguna manera, es o bien el exceso o el defecto, ¿no? Entonces, cuando estamos en una intensidad de celos 10 que no nos permite vivir ni dejar vivir al otro, pues eso ya se considera problemático, pero cuando estamos en una intensidad de celos 0 también, donde no hay ese inquietud de quizás perder al otro, pues también puede ser ahí algo que no es propicio para poder generar precisamente ese movimiento tanto de la pareja como de uno mismo. Y otra de las particularidades también de la psicología junguiana es que se considera que todos los síntomas o expresiones de la psique tienen un sentido particular. Entonces, lo que puede ser los celos para una persona no necesariamente significan lo mismo para otra, ni está teniendo el mismo efecto o circunstancia en la vivencia de esa pareja o de esa persona. Entonces, la idea es asumir el mínimo de generalidad. Los celos pueden ser en cierto momento de la vida de la pareja, tener algún sentido con cierta intensidad en esa persona, pero no se puede generalizar que es bueno o malo o regular, sino la idea es como identificar cuál es el lugar de esas circunstancias, de esos aspectos tanto en la persona como en la pareja. Pero sí, un poco aproximándonos a ciertas generalidades, los celos pueden ser como una grieta que se abre en la psique y que permite a uno confrontarse eso, con esa frustración de que el otro no cumple nuestras expectativas, nos permite confrontarnos con una de las grandes preguntas que es la relación que tenemos con la incertidumbre, con la muerte, ¿no? Con la posibilidad de un fin, con aquello que no podemos controlar ni planear, ¿no? Sino que es un misterio. El cerebro nos permite como sí, vivir circunstancias que son y situaciones y preguntas que han acompañado a la humanidad desde sus inicios, ¿no? Y los celos pueden ser una expresión y unas circunstancias y un campo para poder confrontarnos con esas preguntas. Pueden ser un motor también y una puerta que nos lleve a la reflexión, ¿no? De cómo me relaciono precisamente con esos aspectos en relación al otro. También puede ser una grieta que nos abre al reconocimiento de la dependencia del otro, ¿no? A veces se habla que la dependencia es algo que no debería estar en las relaciones, pero también desde lo junguiano se considera que el punto medio es como lo propicio, lo adecuado, y ese punto medio puede pues variar a lo largo de la vida y ser como particular también a cada persona. Entonces, los celos nos pueden abrir a una dependencia sana también del otro o propicia. Los celos también nos pueden ser un motor, también es la manera como podemos, esa energía que es incómoda, que nos genera como un fuego interior, cómo la llevamos a cabo, la ejecutamos para nosotros mismos y para la pareja. El motor puede ser
los celos pueden ser un motor, eso, para tratar de controlar al otro, para estar tratando de planear, pues, cómo hago para retenerla, pero también puede ser el motor para ser mejores personas, para cuidar más al otro de manera positiva, ¿no? La idea es cómo esta energía puede ser utilizada para lo creativo, para lo vivo, o para la muerte, o para el estancamiento, ¿no? Y en un proceso de análisis y de pareja y de reflexiones, identificar los celos, asumirlo, pero mirar a ver cómo podemos que esa energía sea un impulso de vida y no de muerte, ¿no? Claro, no de destrucción, No de como destrucción. a veces va hacia ahí, no sabemos manejar esa energía, ese fuego, y realmente nos destruye y destruye el vínculo, ¿no? Muy bien. Luego otro temazo, ¿no? Que me parece es el tema de la infidelidad, porque hay como una creencia, una generalidad de que dice que una infidelidad es que ya la relación está muerta, ¿no? Entonces que ahí no hay nada que hacer, que uno tiene que coger su dignidad e irse. Bueno, esto es una mirada, pero hay más, ¿no? Porque la infidelidad puede estar, ¿no? Abriendo también unas puertas que evidentemente es importante, yo creo, hacer esta mirada, es importante hacerla con un buen acompañamiento, ¿no? Porque si no, también puede ser muy dañino, ¿no? Poder mantenerse en un vínculo, ¿no? Donde hay infidelidad y se perdona por amor y se traga por amor, pues no es la propuesta que por lo menos yo traigo aquí, sino desde una mirada, desde un acompañamiento hacia dónde nos puede llevar una experiencia tan dolorosa. Pues algo también como particular de la psicología junguiana es que trata de hacer como hacer y proponer una lectura simbólica de todo y como que ir más allá de la literalidad, ¿no? Entonces, cuando se da una infidelidad o una traición al interior de la pareja, una de las lecturas posibles es que esa es una necesidad psíquica, pasar por esa traición, por esa infidelidad, pero no necesariamente de manera literal, pero sí a nivel simbólico, ¿no? Para también es algo como arquetípico, es decir, algo que es parte de la imaginería, que aparecen mitologías y historias, que el proceso de complejización pasa por una traición, ¿no? Por transgredir un mandato, una ley. Entonces vemos muchas historias de héroes o heroínas que para poder desplegar su propia autenticidad tienen que traicionar el mandato de no acceder a un territorio prohibido, tienen que traicionar la confianza de los padres para poder desplegar ese aspecto que ha sido vedado, ¿no? Y también el interior de la pareja para poder desplegar nuestra autenticidad y complejidad, necesitamos traicionar esas expectativas y esa imagen que el otro ha proyectado en nosotros, que normalmente es una imagen estática, que no cambia, ¿no? Y también que tiene atributos que no corresponden a nuestra complejidad, sino es o esta imagen ahí luminosa que no corresponde a lo humano complejo y dinámico y paradójico. Entonces, para poder desplegar nuestra madurez, necesitamos traicionar esa imagen que el otro ha puesto en nosotros, y necesitamos también transitar por esa culpa que nos implica esa traición. Y a veces eso se lleva a cabo a partir de la traición literal, ¿no? Entonces, en un acompañamiento, cuando hay este tipo de circunstancias, podemos obviamente acompañar el dolor que rodea a eso, pero tratar también la representación simbólica de eso, cómo esa situación puede promover precisamente ese despliegue de autonomía, de complejidad, de oscuridad, tanto en la pareja misma como en cada uno de los miembros, ¿no? Sí, para mí
es un tema muy delicado. Por suerte no, no me han llegado muchos temas de infidelidad, pero realmente me parece un reto, ¿no? Cómo acompañar, como tú muy bien dices, ese proceso de dolor por esa experiencia de traición, y cómo acompañar también con máximo respeto, sin juicio, hacia que la persona decida, ¿no? Que vea, ¿no? que se despliega en su vida y que pueda tomar una buena decisión. A veces puede ser dejar, ¿no? Dar muerte al vínculo, a la relación, y otras veces es dar muerte al vínculo que fue y renacer, ¿no? A otra fase del vínculo, porque eso es un poquito lo que has apuntado tú ahora, ¿no? Que me parece muy interesante, que desde la psicología junguiana la relación es el tercero, ¿no? Es como, es una entidad que también tiene vida, ¿no? Entonces, como ver también que la relación puede crecer, y para crecer necesita morir, ¿no? A lo viejo para poder renacer. Entonces, me parece muy delicado, ¿eh? El tema de la infidelidad me parece de lo más delicado así en los temas de pareja, pero también es muy bello, ¿no? Ese acompañamiento. Es un proceso bello. Es duro, es crudo, más que duro, es crudo, pero realmente bello. Bien, esto que estabas apuntando sobre la traición, sobre la transgresión, nos pone un poquito en la dirección de del siguiente tema, ¿no? En torno a la sombra, que es la culpa, que ese es un temazo, temazo en el sentido de que es algo que nos encontramos también en la consulta, ¿no? Todos los días, en todas las sesiones, ¿no? Y cómo se gestiona la culpa y qué es la culpa, y en fin, ¿no? Y no puedo hacerlo porque me siento culpable, me siento mal. Y a mí me gustaría que pudieras contarnos, ¿no? Porque me gusta mucho en este artículo que habla sobre la buena culpa, vamos a decir, le pones otro título, ahora mismo no me sale, pero qué importante, ¿no? Transmitir esta idea de la culpa como transgresión y como manera y como vía para poder realmente llegar a un lugar más auténtico, ¿no? Y realmente poder hacer un crecimiento. Entonces, bueno, por ahí, Daniel, ¿qué nos Se me puedes contar parece sobre con la respecto a culpa? la culpa interesante y que eso hace parte del proceso analítico, el tratar de identificar a qué voz, ¿no? O qué aspecto le estamos como rindiendo culto o estamos siendo fiel, ¿no? Porque le podemos estar siendo fiel a un aspecto que puede ser un elemento internalizado que nos está exigiendo mantenernos en un estado infantil o de sumisión o de estancamiento, ¿no? Entonces, a esa voz es inevitablemente, hay un llamado a traicionarla porque no nos está generando esa posibilidad de movimiento, de vida, pero como es una, una voz internalizada, pues también el traicionar esa voz, pues nos hace inevitablemente transitar por la culpa y por sentir que estamos traicionando algo. Pero también a veces podemos estar traicionando un aspecto como íntimo de nuestra psique que está promoviendo nuestra autenticidad, nuestra complejización y por nuestras expectativas del ego quizás más superficiales o de comodidad o de seguridad o de ir un poco cumpliendo expectativas de otras voces interiores o exteriores, pues estamos traicionando ese aspecto que nos moviliza hacia el despliegue de esa singularidad, de esa autenticidad interna. Entonces, lo importante con respecto a la culpa es identificar a qué voces interiores estamos respondiendo, estamos buscando ser fiel o estamos
transgrediendo, ¿no? Porque es diferente eso, ser fiel o tratar de mantenernos acorde a esa voz crítica que nos impide la vida, o más bien a esa voz que nos está promoviendo la complejización. Y como en las otras circunstancias también se considera desde lo junguiano que lo patológico es o bien el exceso o el defecto, ¿no? Si estamos con un nivel de culpa, que cualquier cosa que hacemos nos genera un tormento por si estamos haciendo mal o estamos transgrediendo algo, pues eso no se considera como propicio para el movimiento interno, pero si tampoco tenemos nada de culpa, que no nos importa lo que nuestras acciones puedan estar teniendo un impacto en los otros, pues también ahí hay algo que puede ser como disruptivo, bien sea para nosotros o para vivir en sociedad, ¿no? Que también tenemos que adaptarnos a unas normas, ¿no? Y sí, básicamente eso también, que no hay una generalidad de por qué la culpa está teniendo expresión en nuestra vida, sino que hay que buscar ese aspecto particular, ¿no? Y que el punto medio también suele ser la regla, obviamente también con excepciones, pero que es lo que nos guía, ¿no? El punto medio de cualquier emoción, de cualquier afecto o factor que esté teniendo incidencia en nuestra psique, ¿no? Y también es interesante de la lectura de la culpa, que siempre exige como una reparación, una compensación, ¿no? Entonces esa compensación también desde la perspectiva junguiana es como lo que nos motiva también a desplegar nuestra, eh, que nuestra singularidad o los aspectos que podamos compartir, pues los demos hacia un otro o a lo colectivo, ¿no? Entonces la culpa también puede ser un factor en el interior de la pareja, pues de reparación, de tratar de cuidar al otro, de compensarlo por las cosas por las que me he sentido mal o que siento y reflexiono que no han sido las adecuadas. Entonces ese motor de reparación también suele tener un sentido tanto en lo colectivo como en el interior de la pareja, ¿no? El sentir que hemos transgredido algo y que necesitamos repararlo, ¿no? Entonces, si hemos pasado también por una traición en la pareja, sentimos la necesidad de reparar, pues esa necesidad de reparar también puede ser una fuerza creativa, tanto a nivel individual como en la pareja, ¿no? Sí, me estaba viniendo, pero esto no está dentro del guión, el tema de la venganza, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar, que vamos con el tiempo un poquito justo. El tema de otro clásico, ¿no? De consulta, el tema de la ruptura, ¿no? Cuando ya no hemos podido confrontar, analizar, ver, ¿no? Aspectos, ¿no? Pero de repente nuestro proceso nos lleva a decidir, yo ya no quiero seguir construyendo, ¿no? En esta relación, en esta dirección. Entonces nos tenemos que enfrentar a la muerte y al duelo, ¿no? De soltar el vínculo y la relación. Me gusta mucho esta idea de que precisamente este momento tan duro ¿no? de la vida de una relación de pareja puede ser realmente también una iniciación. ¿A qué nos referimos con iniciación, Daniel? Pues la iniciación se refiere a esto que se ha identificado, que se presenta en muchas culturas, en muchos pueblos, que son ciertos rituales que se propician o que se hacen para darle como el lugar o promover la transformación en diferentes etapas a lo largo del ciclo vital. Entonces se hacen rituales cercanos al nacimiento, rituales cercanos cuando el niño ya deja de estar como tan apegado al mundo de las mujeres, de la madre o la niña, y necesita introducirse al mundo más de lo colectivo. En la adolescencia, cuando ya hay esa transformación hacia
hacia el mundo adulto, ¿no? Entonces la iniciación se refiere a un cambio básico desde la condición existencial en que hay un antes y un después, ¿no? Y entonces en las culturas tradicionales había como ciertos rituales para promover ese cambio, porque en nuestro psique siempre hay como una tendencia hacia la transformación, hacia la complejización, pero también una tendencia a mantenernos en el estado anterior, en la inercia cómoda y segura de la posición que ya hemos alcanzado. Entonces los rituales ayudan a promover un poco esa ruptura con la etapa anterior y a desplegar los recursos necesarios que vamos a necesitar para poder transitar por la siguiente etapa. Entonces, la cultura tradicional, estos rituales están como muy establecidos y es a lo que se han dedicado muchos antropólogos también a describirlos. Y en nuestra cultura, estos rituales como que se han perdido bastante y los que quedan como que se les ha perdido como ese sentido trascendente. Entonces, una de las hipótesis que se brinda al respecto es que esas transformaciones cualitativas en nuestra psique se viven a través, sobre todo, de circunstancias individuales que nos movilizan precisamente a esos movimientos radicales internos. Entonces, uno de esas situaciones como radicales de transformación puede ser la muerte de nuestros padres, que nos hacen pasar por esa sensación como de orfandad y empezar a desplegar esos padres internos y como acabar de convertirnos en adultos y dejar un poco y abandonar la sensación de víctimas o de niños. Y no sé, podemos ser también cuando acabamos, nos jubilamos, ¿no? Entonces toda esa identidad relacionada con el mundo de trabajo se pierde y la necesidad de desplegar otros aspectos de nuestra personalidad, de nuestra psique. Y uno de los elementos que por los que casi todos hemos pasado o pasaremos y que son bastante generador de sufrimiento y lo vemos como un desgarro, pero también con esa posibilidad de transformación radical de nuestra psique, pues son las rupturas de pareja, ¿no? Entonces, por eso se consideran que puede ser una circunstancia iniciática en el que se produce un hito en un antes y un después en nuestra vida a partir de confrontarnos con el dolor y las reflexiones que puede generar ese dolor para conocimiento de nosotros mismos, de lo que es el otro, de lo que es el mundo de los vínculos y los afectos en general, ¿no? Parece inevitable que transitemos por ese desgarramiento, por ese desierto de lo que puede ser un duelo de pareja para generar estas revelaciones, entre comillas, ¿no? Estas capacidad de darnos cuenta de cosas que hubiera sido imposible si no es a partir de estas circunstancias, ¿no? Que eso tienen también como el paralelismo con los rituales iniciáticos que también se transita por esas circunstancias y se revelan, ¿no? Como aspectos simbólicos que necesita acceder esa persona para ingresar a conocer como el sentido de la vida colectiva en esa cultura, ¿no? Pues a nosotros también, cuando vivimos esta etapa dolorosa o esta circunstancia de una ruptura, también se nos revelan aspectos, nos damos cuenta de actitudes o de perspectivas sí, de conocimientos sobre la vida en general que necesitamos también para poder desplegar la siguiente etapa de la vida, ¿no? Si nos siguiéramos comportando como adolescentes, pues tendríamos y tenemos, porque eso sí sucede, que tenemos problemas para poder seguir desenvolviéndonos en la sociedad, ¿no? Cuando quedamos fijados a una etapa anterior, ¿no? Bueno, pues vamos a ir finalizando, Daniel. Así como una pequeña petición, si nos puedes aconsejar o proponer alguna lectura que ayude, ¿no?, a profundizar en estos temas que hemos tratado y
poquito más por Pues hay, ahora. hay un, hay un autor que a mí me gusta mucho porque él habla, a veces los junguianos son como muy complejos ahí de poder atrapar, pero hay un autor de divulgación junguiano que murió hace poco, hace como 2 años, casi de 100 años, que se llama Robert Johnson. Y él tiene 3 libritos pequeñitos que se mantuvo la traducción en español como We, She and He, no se tradujo como él, nosotros y ella, sino se mantuvo en inglés. Y a partir de diferentes mitos, habla un poco sobre la psicología tanto de lo masculino, lo femenino y de la relación y del vínculo. Y lo interesante es eso, que es como es a partir de diferentes mitos, nosotros leyéndolo, cada uno de nosotros leyéndolo, podemos un poco hacernos imágenes de lo que es de la psicología femenina, masculina y del vínculo y de la relación desde nuestras particularidades, ¿no? No es un esquema ahí generalizado, sino podemos hacer el trabajo a partir de las imágenes y las reflexiones que él propone en estos 3 pequeños ensayos que se consiguen ahí por internet, se pueden bajar. Yo creo que es una buena introducción a la aproximación desde lo simbólico del mundo de la pareja como un ente y como visión de verlas como un espacio de transformación, de promoción del proceso de individuación que se llama en la psicología junguiana este despliegue de singularidad, de autenticidad. Wow, pues nada, yo también me lo apunto, que la verdad que me está llamando mucho también toda la psicología junguiana, así como muy, me está llegando muy orgánicamente, ¿no? También en mi proceso, así que ha sido un auténtico placer escucharte, o sea, vamos, un lujo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, pues toda la motivación, pues todo esto que nos has traído. Y poquito más, lo último ya de lo último, pues pedirte que nos digas cómo pueden contactar contigo si alguien siente como ese llamado o esa resonancia con el trabajo que tú desempeñas desde la visión junguiana y bueno, como estás digital, como eres psicólogo online, pues es estupendo. Pues gracias, Natalie. Para mí fue un placer conversar contigo. Pues sí, yo tengo una página en la que continuamente estoy publicando ahí los artículos que escribo. Ahora estoy como profundizando sobre la mitología latinoamericana y la lectura simbólica de los mitos, también como expresión de ese proceso de desarrollo individual y sobre todo ahora en época de pandemia, que también está como muy vivo lo colectivo, ¿no? En ese proceso en el que estamos todos y que se expresa también a través de nuestros dramas individuales. Entonces mi página es www.psicoterapiajung.com. Ahí están los artículos y mi contacto también. Sí, yo recomiendo porque son fabulosos, la verdad que una maravilla. Daniel, hasta aquí. Pues muchas gracias, hasta Un la próxima, abrazo para todos. a ver si nos inspiramos y creamos otra, porque hay tema para rato, ¿verdad? Bueno, un abrazo, que estés muy bien. Seguimos en Vale, contacto entonces. muy bien, Daniel, hasta otra.